A continuación, le voy a ceder la palabra a Leonor Peña y Marta Moreno. Ambas son investigadoras del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, que sucesivamente se están haciendo cargo del análisis, de los análisis correspondientes pues, a semillas y pólenes, por un lado, y por el otro a los fragmentos de fauna que estamos encontrando. Así que, sin más, Leonor, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los organizadores del curso que nos hayan invitado a presentar en parte nuestros resultados preliminares todavía, en muchos casos, por lo menos en la parte que me corresponde a mí. Más cerca, perdón. Un momento, que es que soy pequeña. Aquí. Es que se ha desenganchado esto. Funciona, ¿no? Sí. Bueno, vale. Bueno, pues como te comentaba el profesor Moreno, vamos a presentar de forma breve los resultados del estudio arqueobiológico que hemos realizado de las campañas de 2022 y de 2023. Yo voy a ser bastante breve porque tengo que reconocer que los datos arqueobotánicos son relativamente limitados y son mucho más interesantes y abundantes los datos que ha estudiado mi compañera Marta de la arqueozoología. En cualquier caso, los voy a presentar, pero la mayor parte de la presentación la va a llevar a cabo mi compañera Marta. Esperar. En primer lugar, pues me imagino que habrá personas entre el auditorio que no saben lo que es la arqueobotánica o que tienen una idea un poco vaga de lo que es, simplemente una breve descripción, que no es más que el estudio de las relaciones entre los seres humanos y las comunidades vegetales a partir de los restos vegetales que aparecen en los contextos arqueológicos. Y estos restos vegetales pueden ser de diversa naturaleza, puede ser polen, pueden ser carbones, pueden ser semillas, pueden ser otras muchas cosas como por ejemplo los fitolitos y otros restos microscópicos, y cada uno de estos tipos de restos va estudiado por especialistas, es decir, quien se dedica a carbones raramente hace otro tipo de estudios. En mi caso, y lo que voy a presentar ahora es el estudio de la carpología, del estudio de las semillas y de los frutos que aparecen en estos contextos arqueológicos. Y que, otra vez, perdonadme, es un tipo de resto que nos permite indagar sobre la experiencia humana, no solamente a través de los estudios que nos permiten aproximarnos a la dieta, sino también a todos los procesos relacionados con la agricultura, el aprovechamiento de los recursos vegetales, las artesanías, la utilización de plantas medicinales, etcétera, etcétera. Es una disciplina que nos permite aproximarnos a este tipo de cuestiones. En el caso de Mielke son muy limitados, como veremos, pero bueno, hipotéticamente la arqueobotánica nos permite este tipo de estudios. Muy bien. Me voy a cortar la mano. Un aspecto importante que hay que tener a la hora de estudiar los restos vegetales es su forma de conservación. Como son restos orgánicos, se conservan de forma excepcional debido a, por ejemplo, en el caso de Mielke, y es el caso de la mayor parte de los restos vegetales que se conservan en la península ibérica, se conservan carbonizados. Es decir, ha habido un incendio o un contacto con el fuego que permite que estas semillas y estos frutos se conserven, además preservando su forma original, que es la que nos permite identificarlos. Pero también que sepáis que existen otras formas de conservación, como es la mineralización, muy vinculado sobre todo a contextos relacionados con las letrinas y los residuos, la conservación en contextos húmedos e incluso la desecación, como por ejemplo ocurre en Egipto y que siempre hemos pensado que es una cosa como muy de países muy desérticos, pero que también en la península ibérica le estamos constatando en los últimos tiempos. Bueno, yendo ya más en concreto a Mielke, tengo que decir que gracias a la colaboración con las personas que se han dedicado a excavar, mis compañeros aquí presentes, se ha podido recoger muestras de sedimento de diferentes contextos. En total hemos recuperado 335 litros de sedimento en la campaña de 2023, un total de 25 muestras, y hemos recuperado e identificado 587 restos, que a priori pueden resultar muchos, pero en realidad una gran parte de estos restos botánicos son fragmentos de granos de cereales, con lo cual el número real de especies es mucho más limitado. Hemos documentado 3 tipos de cereales, en números muy bajitos, lo veréis enseguida en la tabla. Ha aparecido trigo desnudo, que es el trigo que consumimos habitualmente, el trigo harinero o el trigo duro. Hemos encontrado cebada y hemos documentado también la presencia de centeno, que son 3 especies que ya en
el primer estudio arqueobotánico que se realizó, que se publicó en el año 99, en un artículo del profesor Caballero y de la profesora Fernández Mier, ya se hablaba de las mismas especies, un estudio que realizó Ana Arnaz hace ya 25 años. Han aparecido leguminosas, no puedo decir mucho porque lo que nos ha aparecido es una sola semilla que está muy mal conservada y que tampoco podemos decir qué especie es, pero probablemente es una leguminosa pues del tipo de los salmortas o las habas, algo así, porque es bastante grande. Y luego nos han aparecido dos frutales, lo veremos ahora, que es el olivo en grandes cantidades y el almendro. Y luego un conjunto limitado de plantas silvestres. Bueno, he hablado de la flotación. Para los que no estáis familiarizados, es el método que utilizamos habitualmente para extraer las semillas del sedimento arqueológico. Es un método muy sencillo que consiste en poner la tierra en contacto con el agua en una máquina que llamamos máquina de flotación, como si fuera algo de la NASA. En realidad es un sistema, es un bidón lleno de agua, ponemos la tierra en contacto con el agua y al deshacerse la tierra, todo el material que está quemado, carbonizado, flota a la superficie, de ahí el nombre, y va cayendo por una lengüeta. La imagen que tenéis de ese barreño verde es la imagen de todo ese material carbonizado que una vez que ha flotado, pues recuperamos y es lo que llevamos al laboratorio e identificamos. Viendo ya los resultados de la campaña del 2023, aquí tenéis las etapas proporcionadas por los arqueólogos y aquí tenéis el número de restos por cada una de esas categorías. Como veis, el grupo más abundante es el de los cereales, que como ya he dicho es trigo desnudo, cebada y centeno. Fundamentalmente aparecen en la etapa 7, que corresponde con el uso de las cabañas, datado en torno al siglo XI, es el grupo más mayoritario, y luego también la ruina definitiva en el siglo XII. Ahí veis también la leguminosa de la que os he hablado, que no podemos decir gran cosa sobre ella, y luego los frutales hemos metido ahí en esos 359 restos de huesos de aceituna. Muchos de ellos están fragmentados, ahora lo veremos también en las imágenes, pero digamos es el grueso de los cereales. Si pensáis que hay 580 restos, 359 son aceitunas, es decir, el resto de especies está representado de forma bastante minoritaria. Y luego las plantas silvestres, que veis ahí unos números muy bajos, y que además están representados por especies, por familias más que por especies. Hay muchas veces que no podemos identificar qué especie concreta es, que nos limitamos a decir, bueno, pues pertenece al género de las gramíneas o a la familia de las gramíneas, pero no podemos decir mucho más. Un poquito más en detalle, aquí tenéis unas imágenes de estos cereales que han aparecido en Melque, esta cebada de 6 carreras y el trigo desnudo, que corresponde a 2 especies, de la del trigo aestivum, que es el trigo harinero, con el que se hace habitualmente el pan, y el trigo duro, que es con el que se hace habitualmente la pasta. Son las 2 grandes especies que aparecen desde época prehistórica en todos los yacimientos de la península ibérica y en general del área mediterránea, junto a esta cebada de 6 carreras, que es la cebada que tradicionalmente se ha vinculado con la alimentación animal. Deciros que es una vinculación con la alimentación animal porque se hace un poco esa extrapolación de lo que ocurre hoy en día, pero que la cebada es una especie que se ha consumido por las comunidades humanas desde tiempos prehistóricos. Y de hecho hay pruebas fehacientes, siempre cuento esta historia, de un estudio de restos fecales en Inglaterra en el que la mayor parte de esos restos es cebada, es decir, es un alimento que forma parte de la alimentación humana desde tiempos muy antiguos, con lo cual esa vinculación con la alimentación animal hay que tomarla un poco entre comillas. Además de estos 2 cereales, como comentaba, se ha documentado también el centeno. Curiosamente, no hemos encontrado ningún grano. Lo que hemos encontrado es elementos, se llama raquis, es el término técnico, pero hace referencia al esqueleto de la espiga. Digamos, es esa especie de esqueleto donde se van insertando las espiguillas con los granos. Entonces, lo que hemos encontrado ha sido fragmentos de esos raquis que son diagnósticos. Podemos identificar la especie concreta de cereal que es a través del raquis. A veces con el grano no podemos distinguir unos de otros, pero el raquis es un elemento diagnóstico que nos permite identificar la especie concreta. Y hemos identificado estos raquis de centeno. Repito que son las especies que ya se identificaron en ese estudio publicado en el 99 y en el que se documentaron las mismas especies. Y es interesante el centeno porque es un cereal, así como el trigo y la cebada se cultivan en una mayor, digamos, amplitud de registros ecológicos, el centeno está muy vinculado a zonas pues, generalmente de montaña, con zonas más frías.
Y me gustaría indicar que los datos que tenemos climáticos de este momento, no necesariamente de Melque, pero lo que está pasando en la península ibérica, o por lo menos en el centro de la península ibérica, nos hablan de un momento, este siglo XI, que es un periodo frío y bastante árido, lo cual permitiría precisamente el cultivo de un cereal como el centeno, que habitualmente no se daría en estas zonas. Por otra parte, en yacimientos contemporáneos también de la meseta lo hemos documentado, es decir, no es una novedad, pero sí es interesante su constatación en este momento en Melque. Los frutales, pues aquí tenéis, hemos documentado varios huesos de aceituna, pero también muchísimos fragmentos, y además, como he comentado, están en una única muestra que han aparecido 359 restos. Esto nos está hablando de, bueno, por supuesto, de su uso y de su utilización, que es lógico y natural en este momento y esta especie en este lugar, pero sobre todo de algún tipo de procesamiento que tendremos que indagar en el futuro con más información procedente de la excavación arqueológica y de la información que nos proporcionen nuestros colegas. Pero es interesante porque ahí es una acumulación bastante sustancial de restos de aceitunas, es decir, se está procesando, evidentemente, entiendo que para la obtención de aceite, aunque habrá que ver si tenemos algún tipo de infraestructura que avale esta hipótesis o no. El otro frutal que hemos documentado es el almendro. Simplemente tenemos un fragmento de una cáscara, que yo creo que se ve en la imagen. Es un tipo de árbol que probablemente crecería de forma espontánea en la zona, o bien se estaría cultivando. Es una especie que ya se documenta desde el primer milenio antes de Cristo. Tenemos la primera documentación de almendros y estamos en un momento muy avanzado de época medieval, por lo tanto es una especie bien conocida y que seguramente su fruto se utilizaría como parte de la subsistencia de la comunidad que está habitando en este momento en Melque. Respecto a las plantas silvestres no te doy ninguna imagen, pero como os comentaba, todos son especies que incluyen muchas malas hierbas de cultivos, es decir, especies que crecen vinculadas a los campos de cultivo y que han aparecido en el yacimiento. Hay algunas familias de botánicas que incluyen además otras especies que son típicas, por ejemplo, de zonas antropizadas, de espacios ruderales, en los que ha habido mucho pisoteo por parte de animales, por parte de personas, lo que correspondería al entorno del yacimiento, pero que no nos dan más información además de esto. Hay que decir que los contextos que nosotros hemos estudiado, lo hablábamos precisamente ayer con María Ángeles, no son contextos, digamos, que reflejen actividades domésticas, es decir, se ha muestreado de forma sistemática porque así se ha decidido, pero no son unos contextos, no son lugares de habitación o hogueras, etcétera, cosa que, por ejemplo, en la campaña de este año me comentaba María Ángeles que sí se ha muestreado, con lo cual yo espero que los próximos resultados sean mucho más abundantes que estos. Y ya para concluir, simplemente unas pequeñas conclusiones, simplemente deciros que el conjunto de datos es limitado, pero que a pesar de ello nos ha permitido aproximarnos, si bien de forma general, al tipo de agricultura que existiría en este momento, que esta agricultura está basada al menos en 3 cereales. Es cierto que para este momento se cultivan otros cereales como los mijos, como la avena, que aquí no han aparecido. Parece importante la presencia del olivo, es decir, aunque sea una sola muestra, sí que tenemos un conjunto importante de datos, pero faltan muchas especies que ya están identificadas en este periodo. Faltan muchas leguminosas, faltan cereales, faltan frutales, falta, por ejemplo, plantas oleaginosas, plantas textiles que sabemos que en este periodo son bien conocidas. Los dos últimos puntos, no hay evidencia de plantas acuáticas y no hay evidencia de irrigación, los he traído a colación porque es un aspecto que sí que se ha discutido en este artículo del 99, porque el polen sí que daba la presencia de plantas acuáticas. El que no hayan aparecido en los contextos que hemos estudiado de este año no implica que no existieran, simplemente que en nuestro registro no han aparecido, pero no, en ningún momento se pone en duda que en el estudio palinológico existieran. Y lo mismo que tampoco tenemos ninguna evidencia ni por los cereales ni por las malas hierbas que han aparecido de la presencia de irrigación. Repito, estos dos últimos aspectos, por supuesto, entre comillas y con pinzas, a la espera de tener mucha más información referida a los nuevos contextos de 2024. Y con esto doy paso a mi compañera Marta Moreno, que tiene unos datos realmente fascinantes sobre la fauna.
Bien, gracias Leonor y bueno, agradezco también a los organizadores el que nos hayan invitado y bueno, las expectativas que ha creado Leonor, no sé si voy a llegar a cumplirlas, pero bueno, les voy a explicar también un poco la parte mía, ¿no? desde el punto de vista de la arqueozoología, que me gusta siempre empezar un poco mostrando estas imágenes en las que podéis ver pues, personas que siempre están acompañadas de animales en diferentes momentos cronológicos, diferentes partes del mundo, y esto para llamar un poco la atención sobre el hecho de que nosotros, nuestra vida, la vida de los seres humanos, no se puede desligar o desconectar de la vida de los animales, que son los otros seres vivos con los que hemos compartido y seguimos compartiendo nuestro planeta. Y, por tanto, la arqueozoología la entendemos no solamente como una disciplina que nos sirve para identificar esos animales que han compartido el espacio doméstico o el entorno en el que han vivido las diferentes comunidades humanas, sino lo que intenta es estudiar las relaciones, las múltiples relaciones que el ser humano ha establecido con la fauna y con los animales de su entorno, que nos han servido desde la alimentación, para vestirnos, animales comensales, parte de nuestra creencia, simbologías, etcétera, etcétera. Por ello, la arqueozoología podemos decir que existen diferentes perspectivas de investigación, que yo las agrupo en 3 grandes bloques, no quiere decir que unos sean más interesantes que otros, pero hay perspectivas de investigación dependiendo un poco de las personas que estamos haciendo esa investigación arqueozoológica. Un bloque, que es el que a mí me interesa más, o la perspectiva que más me interesa, es la perspectiva histórica, en la que tratamos de los problemas, o de las cuestiones, mejor dicho, económicas, sociales y culturales que tienen que ver con esas relaciones. Otra parte sería la parte más biológica de esos animales, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, y muchas veces esa evolución ha tenido que ver con la manera como el ser humano ha tratado a esos animales, y me estoy refiriendo en concreto a los animales domésticos, ¿no? Hoy en día tenemos muchísimas razas de animales y eso es producto de la manipulación antrópica sobre esas especies, y eso lo podemos ver a través del registro arqueológico, a través de los huesos, cómo han cambiado la forma, el tamaño de esos huesos y de esas especies. Y por último, otra parte interesante de la arqueozoología es la parte que tiene que ver con los procesos de formación de los contextos arqueológicos, porque cuando encontramos los huesos en un yacimiento muchas veces están erosionados, están meteorizados, presentan termoalteraciones, es decir, toda la parte que tiene que ver con la conservación del propio hueso, que nos va a dar información sobre el contexto arqueológico, cómo han llegado esos huesos ahí y cómo se ha formado. Entonces, bueno, son diferentes vertientes que muchas veces son complementarias y que intentamos, ¿no?, en nuestros análisis de alguna manera conjugar todas estas perspectivas. Pero, como digo, me interesa más, por mi formación como historiadora y como arqueóloga, lo que tiene que ver con las cuestiones socioeconómicas y culturales, y en el caso de Mielke, la perspectiva de trabajo que he adoptado de alguna manera encaja en estas 3 temáticas generales. Primero, por la cronología, ¿no?, con la que estamos trabajando. Estamos en la Edad Media y podemos hablar de estrategias productivas, podemos hablar ya de, hay obviamente ganadería, y desde ese punto de vista nos interesa reconocer cuáles fueron las estrategias de producción y las estrategias pecuarias que siguieron las diferentes comunidades que habitaron Mielke. Al mismo tiempo, ven aquí esa escena de pastoreo, ¿no?, relacionada con la ganadería. También tenemos que entender que la pesca y la caza fueron actividades, ahí explotación de recursos silvestres que, por supuesto, también las comunidades medievales llevaban a cabo, ¿no?, y que se aprovechaban del entorno que tenían a su alrededor y de los productos de origen animal que podían obtener. Y esto lo vamos a ver también un poco con la fauna que ha aparecido en Mielke. A partir de ahí, obviamente, gran parte de los materiales que encontramos en un yacimiento como Mielke derivan de la alimentación, nos hablan del consumo de esas comunidades, qué tipo de animales han consumido. Para consumir un animal, nosotros, claro, lo procesamos, ¿no?, hay que descuartizarlo, hay que despedazarlo, lo cocinamos. Entonces, todas esas estrategias, todas esas técnicas de procesado también van a estar reflejadas en los huesos, sobre todo a través de los estigmas de carnicería,
y es algo también sobre lo que estamos trabajando en la fauna de Melke, que nos puede hablar muchas veces sobre la identidad cultural del grupo que consumió y que procesó esos animales, ¿no? Teniendo en cuenta que podemos tener, bueno, pues en el caso de Melke, ¿no?, población islámica que sigue unos ritos determinados a la hora de procesar un animal y también de las especies que consume, que serían diferentes, por ejemplo, de una población cristiana. Bien, nuestro material de estudio son obviamente los huesos de los animales, los restos faunísticos que recuperamos en los yacimientos, huesos y dientes que identificamos en el laboratorio. Estos son unas imágenes del laboratorio, de la parte del laboratorio de arqueozoología, que bueno, Leonor tiene la otra parte del laboratorio donde tiene sus colecciones para identificar, y aquí simplemente mostraros, ¿no?, que ese trabajo de identificación tanto de la parte anatómica como específica del taxón o la especie con la que estamos trabajando, la realizamos con colecciones de referencia, es decir, de animales, esqueletos actuales que hemos preparado y que sabemos, pues, que pertenecen a una cabra, a una vaca, a un cerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Y hacemos ese trabajo de comparación que es fundamental para tener la certeza de lo que estamos identificando. Entrando ya en la fauna de Melke y en los resultados preliminares que tenemos, yo he aunado aquí las dos campañas de las que ha comentado María Ángeles, la campaña del 22 y del 23, para que veáis bueno, pues que tenemos ya un volumen considerable de restos. Creo que se ve, sí, ¿no? Funciona la flecha. Tenemos ya en mamíferos y aves, ¿vale?, que es lo que hemos registrado fundamentalmente, más de 4.000 restos entre las dos campañas, si bien el número de restos determinados, de especies identificadas, son 1.715 restos. Esto es como un 42% de la muestra que es identificable. Este es un porcentaje bastante bueno, considerando que, sobre todo en esta fracción de no identificados o sin identificar, lo que me refiero es que no hemos llegado a identificarlo específicamente porque aquí están contenidos sobre todo los restos de costillas, fragmentos de esquirlas de huesos largos, fragmentos de cráneo, que obviamente van a pertenecer a las especies que hemos identificado, pero que muchas veces no tienen las características morfológicas que nos permiten adscribirlas a una especie. Entonces, las metemos en estas categorías generales de macromamífero o mesomamífero, pero obviamente si en mesomamífero tenemos oveja, cabra y cerdo, pues esas costillas son de esas especies, con lo cual son un poco las partes anatómicas que no hemos podido identificar. Y luego os llamo la atención para los peces, que también han aparecido en el registro, pero aquí he puesto una cruz porque yo no soy especialista en peces. Y entonces ahora mismo los tenemos en stand-by, tenemos algunas identificaciones, pero no hemos realizado una cuantificación como se ha hecho con los mamíferos y con las aves, y simplemente deciros que, bueno, que están presentes y que fue obviamente un recurso que fue explotado por estas comunidades que habitaban en Melke. Me voy a concentrar en estos dos periodos, la etapa 4 y la etapa 5, porque son donde tenemos más restos y tenemos muestra, el 42% del material viene de la etapa 5, de esa etapa de ruina de las cabañas, que estaríamos en la transición entre el 10 y el 11, y el 26% restante del uso de las naves este y sur del 10. Aquí el espacio este 5, la etapa 5, prácticamente todo el material proviene del canal del que os está hablando María Ángeles, ¿vale?, que es bastante interesante. Bien, aquí tenemos las especies que hemos registrado. En color azul o más oscuro está la etapa 4 y en el amarillo estaría la etapa 5. Como veis, lo que domina en ambos momentos es la cabaña ovicaprina, los OC aquí que están puestos, ¿no?, las ovejas y las cabras. Tenemos también algo de vaca, el bos, y algo de cerdo en sus, ¿no? Es decir, las cabañas ganaderas forman el grueso de los materiales faunísticos que hemos podido identificar. Esto en los dos periodos. Esto nos habla de la importancia de la actividad pecuaria en el entorno de Mértola y sobre todo... perdón, ¿qué he dicho? De Mértola. Hemos estado hablando al mediodía de Mértola, se me ha ido como empieza a correrme, de Melke. Y lo que tenemos es una importancia de las cabañas ganaderas ovicaprinas en este momento.
Y sí que me gustaría que vierais que, de hecho, en relación hay algunos cambios entre las dos etapas, como por ejemplo, cómo desciende la importancia del vacuno de la etapa 4 para la 5, aumenta el ovicaprino y también aumenta la presencia de cerdos. Es decir, aunque tenemos una economía, podemos decir, en el entorno muy focalizada en las actividades pecuarias, hay diferente composición o diferente importancia en la carga ganadera a lo largo del tiempo, o por lo menos no es estático, sino que vemos cuestiones que van cambiando, ¿no? Y esto puede ser interesante. En relación a la caza, solamente hemos registrado en estas dos etapas la liebre y el conejo. ¿Qué problema tenemos con los conejos? Que muchos de los conejos que hemos visto en Melque nos dan el aspecto de ser intrusiones posteriores o intrusiones contemporáneas. El conejo, sabéis que es un animal que excava galerías y que en las excavaciones muchas veces pues bueno, es problemática su interpretación, y de hecho yo estoy casi segura que muchos de los conejos que tenemos aquí son intrusiones, es decir, no tienen tanto que ver con la caza o con el consumo de esta especie, sino que bueno, hay que verlos un poco con pinzas. No es el caso de la liebre, que sí que está representada únicamente en la etapa 5. Y a este propósito vemos también como en la etapa 5 en amarillo tenemos un número enorme de este gag, son las gallinas, ¿vale? Las aves de corral, que tienen una presencia bastante considerable, tenemos un 20% de la muestra es de gallinas, y aquí tenemos otras especies de aves que prácticamente su presencia es muy escasa, pero están casi todas también en el periodo 5, en la segunda etapa. Todo esto son especies de interés bromatológico, las cabañas ganaderas, la liebre, el conejo, las aves, y solamente tenemos un poquito de algún équido, y el año pasado, en la campaña del 2023, han aparecido 2 huesos de gato. Quiere decir que todos estos restos prácticamente los podemos considerar desechos de alimentación, son desechos de mesa, y bueno, se han integrado estos elementos del caballo, de un équido y de un gatito, considerando que son basureros, que pueden ser huesos que estaban por los alrededores y que un perro, lo que sea y tal, los ha tirado allí, pero el grosso del conjunto proviene de desechos de alimentación. Y, como decía, lo que vemos es, desde luego, la importancia de la cabaña ovina y caprina en la economía local, y debido a esa presencia tanto de la liebre como de las aves más en la etapa 5, podemos hablar de que hay una mayor variedad de carnes que estaban siendo consumidas en la etapa 5 en relación a la 4. Esto también puede ser interesante a la hora de interpretar pues bueno, cambios diacrónicos en el consumo. Cómo las ovejas y las cabras son la parte o la carga representan parte de la carga ganadera, es lo más importante. Una cosa que nosotros intentamos hacer es diferenciar los huesos de oveja de los de cabra, porque son 2 especies muy semejantes, y cuando trabajamos con los huesos muchas veces es imposible diferenciar una de otra. Pero cuando lo conseguimos, como en este caso, ha sido muy interesante, porque vemos cómo en la etapa 4, es decir, la primera, tenemos que un 60% de los restos han podido ser identificados como cabras, y eso cambia luego en la etapa 5, que pasan a ser 45%. Es decir, aunque, como decía, los ovicaprinos son los 2 taxones fundamentales en la ganadería, vemos que hay un cambio en la gestión de los rebaños a nivel diacrónico, con una mayor presencia de cabras en la etapa 4 y un cambio hacia más ovejas en los rebaños locales en la etapa 5, que es una etapa entre el 10 y el 11. Esto lo podemos interpretar de diferentes maneras. Puede tener un reflejo, como decía Leonor, a nivel climático, y esta es una cuestión que tendremos que explorar, porque vemos que a lo largo de la Edad Media hay esos episodios de frío y de aridez, y podemos tener algo aquí que nos esté indicando eso, momentos de mayor aridez y de mayor frío, donde precisamente se darían mejor las cabras que no las ovejas, y luego en momentos donde sube la temperatura y hay más humedad, pues podemos tener los mejores pastos adaptados para las ovejas en diferentes momentos, ¿no? Bueno, pues son cuestiones que tenemos que explorar. Las edades de sacrificio también son importantes, y aquí, bueno, las hemos establecido un poco
a partir de los estados de fusión de las epífisis, de las articulaciones, y simplemente llamaros la atención para que también vemos diferencias de una etapa hacia otra, ¿no? De la 4 a la 5. En la primera etapa, en esa etapa 4, tenemos un 40% de animales jóvenes, es decir, los animales ovicaprinos, quiero decir, se mantienen hasta una edad adulta. Esto quiere decir que hay un mayor interés en el aprovechamiento, por ejemplo, de la leche o de la lana, en el caso de las ovejas. Y en la etapa 5, por el contrario, tenemos mucho animal joven. El 62% son corderitos y cabritos. Y esto se ve muy bien cuando vemos los cerdos, el patrón con los cerdos, que el 100% de la muestra, que sobre todo está representada en la etapa 5 en ese canal, son lechones, lo que tenemos, son animales muy jovencitos. Esto nos está indicando que hay cría local, o sea, los animales están naciendo en el entorno de Melque, y desde luego en la etapa 5 lo que se están consumiendo, o los desechos que tenemos en ese canal, que como ha dicho María Ángeles es muy estrecho y es muy pequeñito, lo que están tirando son animales muy jóvenes, corderitos, cabritos y lechones. Esto, pues bueno, es interesante. Lo mismo ocurre con las aves. Las aves tenemos mucha gallina y también las cáscaras de huevo que hemos encontrado, sobre todo en las muestras flotadas. Hay muchísimos fragmentos de cáscara de huevo. Un huevo, claro, se puede fragmentar en muchísimos fragmentos, pero los tenemos en diferentes unidades y sobre todo ahí en el canal, que nos está hablando de ese consumo de huevo, que es una proteína animal que no implica tener que matar a la gallina, aunque tenemos también mucho hueso de pollito. El ganso también estamos relativamente cerca del río, en menor proporción, pero también ha aparecido. Y luego tenemos perdiz y sisón, que aquí sí serían dos aves cazadas, porque son dos aves silvestres, y que habría que incorporar al registro de los recursos silvestres, que junto con la liebre nos están hablando de un aprovechamiento más, no de caza mayor, sino de caza menor, de estas especies que pueden ser también recursos explotados estacionalmente en determinadas épocas del año para complementar la dieta. Y por último voy a hacer referencia a los recursos acuáticos, porque nos ha sorprendido que de hecho en muchas de estas muestras flotadas, de las muestras de sedimentos, tenemos mucho pez pequeño, que son peces fluviales. El Tajo está, bueno, Melque lo he situado aquí más o menos, está relativamente cerca, y sabemos que estarían pescando. Un pez de río es el esturión, que tenemos las placas, sin duda, las placas que tienen no se confunden con nada, hay bastantes, pero lo que más nos ha sorprendido ha sido encontrar mero y corvina, que son unas vértebras bastante grandes, como tenéis esta aquí, que es de una corvina, y esto nos habla obviamente de relaciones comerciales con la costa, será sobre todo atlántica y a través del Tajo. Entonces, bueno, como digo, los peces están todavía sin identificar. Estos han sido los restos que nos han llamado más la atención y que hemos conseguido ver lo que eran, pero creo que aquí sí que tenemos una cuestión interesante en la que la fauna puede proporcionar pues bueno, esas evidencias, ¿no?, de rutas comerciales que a lo mejor pues no, de otra manera no tendríamos una evidencia tan clara. En conclusión, bueno, sabemos hoy en día que la importancia de la actividad ganadera en la economía local de Melque era grande. El peso de la cabaña ovina y caprina es clarísimo, es dominante, pero hemos de alguna manera evidenciado que hay diferencias en diferentes etapas del peso de una u otra cabaña, que podrá tener que ver con cuestiones climáticas o de gestión pecuaria, eso habrá que verlo. La caza en estos dos momentos es simplemente la caza menor. Las prácticas dietéticas también parece que han podido cambiar a lo largo de estas dos etapas, con una mayor variedad de carnes y animales inmaduros consumidos en esa etapa 5, que nos puede hablar, si se confirma también esta cuestión de las rutas comerciales, de grupos sociales más dedicados al consumo y no tanto a la producción en el propio yacimiento, en el propio complejo monástico. Y esos recursos marinos, como digo, pues que nos evidencian esas relaciones con la costa atlántica, que creo que merecerá la pena explorar en un futuro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, interesantísimo. Hay una cosa que me ha llamado poderosamente la atención, que es el aumento de ovino en la segunda fase. Entonces, me ha recordado los trabajos de Reina Pastor de la comercialización de lana previa a la mesta. Y estamos ya en un siglo cercano.
Entonces, incluso existe la hipótesis no comprobada de que la oveja merina venga de los benimerines y que se introdujera vía andalusí en el comercio lanero posterior. Entonces la pregunta es un poco, ¿sería posible saber esos huesos si pertenecen a merina o pertenecen a churra? Bueno, esto es una pregunta recurrente que nos hace la gente muchas veces. Mi tesis fue precisamente sobre la transhumancia en época medieval en el castillo de Albarracín y teníamos también este mismo problema, ¿no? Primero una ocupación islámica y luego bueno, la llegada de no ocupación porque Albarracín fue cedido y luego bueno, la parte cristiana, ¿no? Entonces, en ese yacimiento se veía muy claramente cómo la gestión había sido totalmente diferente y aquí en este caso pasa un poco lo mismo. La lana exige que los animales se mantengan vivos durante muchos años, porque si no, no tiene sentido si sacrificas al cordero por un año no te va a dar ninguna lana. Y por otro lado, pues bueno, necesitas tener machos o castrados para que también ese aprovechamiento de la lana, ¿no? Entonces, la mesta es un poquito más tarde, aquí todavía estamos en unos siglos previos y sobre la cuestión de esa identificación ahora mismo se están haciendo muchos análisis genéticos de ADN antiguo a muestras arqueológicas, pero a día de hoy tenemos un problema con las ovejas y es que todavía el genoma ovino está siendo de los más complicados de obtener. Y hay varios episodios precisamente en la península ibérica desde la introducción en el Neolítico de las ovejas que manifiestan de alguna manera que ha habido varios episodios de llegada de poblaciones, entre ellas probablemente del norte de África en época medieval o con los árabes, ¿no? Con las poblaciones islámicas que llegaron. Pero el definir todavía o poder tener la certeza del tipo de morfotipo ovino que tenemos y si se trata de merino o no, hoy por hoy no es posible. Lo que sí vemos, esto en general, en los yacimientos islámicos de la península ibérica, es que hay un aumento de la talla de las ovejas con la llegada de las poblaciones musulmanas, prácticamente ya desde el siglo VIII, en relación a ovejas que tenemos de época visigoda y muy alto medievales o tardoantiguas, hay un aumento en la talla. Y esto puede ser debido a dos cosas. Una, la introducción de un nuevo morfotipo, que podemos llamarlo merino, podemos llamarlo de otra manera, no lo sabemos, o que estas poblaciones tienen un conocimiento zootécnico bastante avanzado y entonces lo que hacen es mejorar lo que aquí había. Esas son posibilidades que están ahora mismo encima de la mesa. Pero el decir si es merina o no, hoy por hoy no lo podemos decir, a lo mejor en un futuro sí. Pero la explotación de la lana, aquí en el caso de Melque, yo creo que por lo menos con la fauna que hoy tenemos, no encaja para nada el patrón porque tenemos animales muy jóvenes. Y para tener lana lo que necesitas son animales viejos y poder mantener también una cabaña de castrados que te dan más kilos de lana que una hembra. Y para tener eso necesitas mucho pasto y necesitas fuerza de trabajo para poder hacerse cargo de esos rebaños, ¿no? Y luego de la explotación lanífera. Es decir, son muchas variables que hay que tener en cuenta y que lo que aconteció con la mesta y tal es que ahí ya teníamos otro tipo de infraestructuras y de propietarios de esos ganados que eran bueno, pues las órdenes religiosas, los nobles, etcétera, etcétera, que son unos momentos en los que la economía está en una situación muchísimo más compleja. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta es muy concisa y es si además de restos biológicos se han llegado a encontrar elementos textiles tanto en el canal o en alguna otra zona del yacimiento. Lo que ha aparecido, los fragmentos de textiles tienen que darse unas condiciones un poco especiales. Es cierto que los textiles también pueden quemarse y nos aparecen en yacimientos arqueológicos, en otros yacimientos arqueológicos. Todo lo que ha aparecido en las muestras de flotación, que son las cosas más pequeñas que pasan inadvertidas, digamos, al ojo durante la excavación, no ha aparecido ningún resto de tejido. Yo no sé si vosotros durante la excavación no ha aparecido absolutamente nada, ni siquiera hebras, que a veces también las documentamos, no ha aparecido nada. Vale, muchas gracias.